Hubo hombres que lloraron en las iglesias, y aún así estaban lejos de Dios. Hubo multitudes enteras temblando durante sermones, cayendo de rodillas, gritando el nombre de Cristo, con una intensidad casi insoportable. Y aún así, algunos regresaron a casa exactamente iguales, sin arrepentimiento real, sin transformación, sin obediencia, apenas con el recuerdo de una sensación que confundieron con eternidad. Y tal vez eso sea lo más aterrador, porque existe una diferencia brutal entre sentir algo y ser cambiado por Dios. Jonathan Edwards vio eso con sus propios ojos, no como un observador distante, sino como un hombre atrapado en medio de uno de los despertares espirituales más intensos de la historia del cristianismo. Él vio personas desmayarse durante predicaciones, vio hombres endurecidos romper en llanto como niños, vio ciudades enteras alteradas por el miedo al juicio divino. Pero cuanto más observaba, más una pregunta comenzaba a perseguirlo silenciosamente: ¿cómo distinguir una emoción humana de una verdadera obra del Espíritu Santo? Esa pregunta no era filosófica, era una cuestión de vida o muerte espiritual, porque hay lágrimas que nacen del orgullo herido, hay escalofríos que nacen del miedo, hay canciones capaces de conmover el corazón más frío, hay ambientes religiosos que producen una intensidad emocional tan fuerte que muchos salen convencidos de haber tocado el cielo, cuando en realidad apenas tocaron sus propios sentimientos. Y quizá, mientras escuchas esto ahora mismo, una inquietud comienza a crecer dentro de ti. ¿Cuántas veces confundiste emoción con presencia? ¿Cuántas veces sentiste algo fuerte y asumiste que eso era Dios? ¿Cuántas veces buscaste una experiencia intensa en lugar de una transformación verdadera? Jonathan Edwards no hablaba como un hombre frío, tampoco despreciaba las emociones. Él sabía que el verdadero encuentro con Dios podía quebrar un alma por completo. Sabía que la gloria de Cristo podía hacer temblar el corazón humano. Pero también sabía que Satanás no teme emociones religiosas, sem transformación. Lo que teme es una vida realmente rendida a Dios. Por eso sus palabras atravesaron generaciones con una fuerza incómoda, porque Edwards entendió algo que muchos púlpitos modernos ya no tienen el valor de decir. Una experiencia espiritual no se prueba por lo que sientes durante un momento, sino por lo que sucede con tu alma después de que el momento termina. Ese era el problema. Muchos buscaban el fuego, pero no querían morir para sí mismos. Buscaban lágrimas, pero no santidad. Buscaban consuelo, pero no arrepentimiento. Querían sentir a Dios, sin abandonar aquello que Dios odiaba. Y lentamente, las iglesias comenzaron a llenarse de personas adictas a experiencias emocionales, pero vacías de profundidad espiritual. Jonathan Edwards observó eso con temor, porque él sabía que una de las formas más peligrosas de engaño espiritual no era rechazar a Dios abiertamente, sino creer que ya estaba cerca de Él solo porque un día lloraste durante una prédica. Y aquí está lo perturbador: el corazón humano tiene una capacidad aterradora de fabricar ilusiones espirituales. Una canción puede hacerte llorar, una historia puede estremecerte, una multitud emocionada puede arrastrarte, un sermón intenso puede hacerte sentir culpa. Pero nada de eso, por sí solo, prueba que el Espíritu Santo realmente habitó en ti. Edwards escribió sobre personas profundamente emocionadas por la idea del infierno, pero que nunca amaron verdaderamente a Cristo. Personas fascinadas por milagros, pero incapaces de obedecer en secreto. Personas que hablaban constantemente de experiencias espirituales, mientras continuaban esclavas del ego, de la vanidad y del pecado oculto. Eso lo aterraba, porque él entendía que el mayor peligro no era solamente un corazón frío, sino un corazón emocionalmente encendido y espiritualmente muerto. Y tal vez sea precisamente por eso que este mensaje incomoda tanto, porque obliga al espectador a mirar más allá de sus recuerdos religiosos, más allá de sus momentos intensos, más allá de aquella vez que sintió algo inexplicable durante una oración. La pregunta no es si sentiste algo. La pregunta es: ¿tu vida fue transformada después de eso? ¿Amas más a Cristo hoy? ¿Odias más el pecado? ¿Existe obediencia cuando nadie te observa? ¿Hay hambre por santidad, o apenas hambre por volver a sentir emociones fuertes otra vez? Jonathan Edwards sabía que una fe sustentada solamente por emociones siempre termina desmoronándose cuando llega el sufrimiento, el silencio de Dios o las tentaciones reales de la vida, porque emociones sobemidecen, experiencias pasan, sensaciones desaparecen, pero un alma verdaderamente alcanzada por Dios permanece, incluso en el dolor, incluso en el silencio, incluso cuando ya no hay música, ni lágrimas,
ni ambiente emocional. Y quizá ahí está la diferencia que muchos nunca aprendieron. La presencia de Dios no siempre grita, a veces confronta, a veces expone, a veces destruye ilusiones, a veces te deja solo frente a la verdad brutal sobre quién eres realmente. Eso fue lo que Jonathan Edwards intentó advertir a su generación, y tal vez a la nuestra también, porque estamos viviendo días donde muchas personas conocen perfectamente la estética de la espiritualidad, pero jamás se enfrentaron el peso real de la santidad de Dios. Y cuando la santidad desaparece, la emoción ocupa el trono. Las iglesias se transforman en lugares donde las personas buscan sentirse bien, no ser transformadas. La fe se convierte en entretenimiento emocional. Y lentamente, sin perseverar, muchos comienzan a adorar la sensación, en lugar de adorar a Cristo. Si este mensaje ya comenzó a confrontarte, escribe en los comentarios: quiero una fe verdadera, no como una frase religiosa vacía, sino como una declaración contra toda ilusión espiritual. Y suscríbete al canal, porque las próximas partes de esta historia no serán cómodas, pero pueden cambiar la manera en que entiendes tu propia relación con Dios. Porque aún no hemos entrado en la parte más perturbadora. Jonathan Edwards comenzó a identificar señales concretas de una falsa conversión, señales que parecían espirituales por fuera, pero escondían un corazón todavía dominado por el ego, por el miedo o por la necesidad desesperada de sentir algo. Y cuando él empezó a hablar sobre eso públicamente, muchos se sintieron ofendidos. Porque tanta gente se incomodó con sus palabras, que vio Edwards dentro de las iglesias, que lo hizo temer por miles de almas. Y la pregunta más inquietante de todas: ¿es posible pasar años dentro del cristianismo y aún así nunca haber conocido verdaderamente a Dios? Jonathan Edwards comenzó a percibir algo que pocos tenían el valor de admitir públicamente. Cuanto más crecía el fervor religioso en ciertas regiones, más difícil se volvía a distinguir entre una obra auténtica del Espíritu Santo y una explosión colectiva de emoción humana. Las reuniones estaban llenas, los sermones producían reacciones intensas, personas gritaban, lloraban, caían al suelo, confesaban pecados en público. Desde fuera parecía un avivamiento incontestable, pero Edwards no era un hombre fácilmente impresionable. Mientras muchos celebraban cualquier manifestación emocional como prueba absoluta de la presencia divina, él observaba algo más profundo, algo mucho más peligroso. Observaba lo que sucedía después, porque el verdadero problema nunca fue lo que las personas sentían durante el sermón. El problema era quienes se convertían después de que el ambiente terminaba, las luces se apagaban, y el corazón volvía a enfrentar el silencio de la vida real. Y fue allí donde comenzó la inquietud. Muchos parecían incendiados por Dios durante algunos días, pero lentamente regresaban a los mismos pecados, a las mismas ambiciones vacías, a la misma frialdad espiritual de antes. Algunos hablaban constantemente de experiencias sobrenaturales, pero no demostraban humildad. Otros parecían apasionados por Cristo, hasta que sus emociones disminuían y descubrían que no había raíz verdadera dentro de ellos. Edwards entendió algo aterrador: el ser humano puede emocionarse profundamente por cosas espirituales y aún así continuar completamente dominado por sí mismo. Eso destruía la ilusión de muchos, porque existe una enorme diferencia de ser impactado por la idea de Dios y ser rendido delante de Él. Hay personas que aman la sensación de lo sagrado, pero no aman la santidad. Aman el ambiente espiritual, pero no la obediencia. Aman hablar sobre Dios, pero no quieren morir para sí mismas. Aman sentirse tocadas, pero no corregidas. Y Jonathan Edwards comenzó a escribir sobre eso con una precisión casi quirúrgica. Él decía que incluso el miedo al infierno podía producir emociones intensas sin generar verdadera conversión. Un hombre podía llorar por temor al castigo eterno y aún así nunca haber amado realmente a Cristo. Una persona podía sentirse profundamente conmovida durante una predicación y continuar siendo esclava del orgullo más oculto, porque el corazón humano sabe fingir espiritualidad incluso delante de sí mismo. Ese es uno de los engaños más profundos que existen. Hay quienes creen que están cerca de Dios porque saben hablar de Él con emoción, porque tuvieron experiencias fuertes, porque sintieron paz durante una oración, porque una vez lloraron leyendo la Biblia. Pero Edwards insistía en algo incómodo: ninguna de esas cosas aisladas prueban una verdadera regeneración espiritual. La verdadera evidencia aparece en otro lugar. Aparece en la perseverancia silenciosa, en la obediencia secreta, en la guerra contra el pecado, cuando nadie
Está mirando, en el amor creciente por la verdad, en la capacidad de permanecer fiel, incluso cuando las emociones desaparecen. Y eso cambia todo, porque de repente la fe deja de medirse por intensidad emocional y comienza a medirse por transformación. Jonathan Edwards veía personas obsesionadas con señales visibles. Querían experiencias extraordinarias, querían sentir fuego, éxtasis, visiones, estremecimientos, pero él advertía que Satanás no se preocupa si alguien vive persiguiendo sensaciones religiosas, siempre que esa persona nunca llegue a una verdadera rendición delante de Dios. Y aquí aparece algo todavía más perturbador. Hay momentos donde las emociones religiosas se convierten en una forma sofisticada de idolatría. Sí, idolatría, porque algunas personas ya no buscan a Dios por quien Él es. Buscan la sensación que creen experimentar cuando están cerca de Él. Se vuelven adictas al impacto emocional. Necesitan constantemente una nueva experiencia intensa para sentir que su fe sigue viva. Y cuando el silencio llega, cuando las emociones disminuyen, creen que Dios se alejó. Pero quizá Dios nunca estuvo donde ellas pensaban. Edwards comprendía que la presencia divina no siempre produce euforia. A veces produce quebranto, a veces produce silencio. A veces revela la corrupción escondida dentro del alma de una manera tan dolorosa que el hombre deja de confiar en sí mismo para siempre. Eso era el verdadero despertar espiritual, no apenas una emoción pasajera, no apenas un momento intenso, sino una destrucción profunda de la autosuficiencia humana. Y por eso sus sermones causaban tanto temor, porque Jonathan Edwards no estaba interesado en hacer que las personas se sintieran espirituales. Él quería confrontarlas con una pregunta mucho más seria. ¿Tu fe sobreviviría si Dios dejara de darte emociones intensas? Piensa en eso por un instante. Si desaparecieran las canciones que te conmueven, si desaparecieran los ambientes emocionantes, si desaparecieran los momentos de exaltación colectiva, ¿seguirías obedeciendo? ¿Seguirías buscando a Cristo? ¿Seguirías luchando contra tu pecado en secreto? ¿O descubrirías que tu fe dependía más de estímulos emocionales que de una verdadera relación con Dios? Esa pregunta continúa destruyendo ilusiones hasta hoy, porque vivimos en una generación entrenada para perseguir sensaciones constantemente. Todo necesita ser intenso, inmediato, emocionalmente impactante. Y lentamente esa mentalidad también contaminó la espiritualidad. Muchos ya no soportan una fe silenciosa, profunda y perseverante. Necesitan sentir algo todo el tiempo para creer que Dios está presente. Pero Jonathan Edwards diría que una fe sustentada apenas por emociones siempre colapsa cuando el sufrimiento real aparece. Y el sufrimiento aparece. Llega el día donde la oración parece vacía, donde el cielo parece silencioso, donde el corazón no siente nada, donde las lágrimas no vienen, donde las canciones ya no producen el mismo impacto. Y es precisamente ahí donde se revela qué tipo de fe una persona realmente posee. Porque el cristianismo auténtico no nace apenas de sentimientos elevados. Nace de una visión tan profunda de la gloria de Cristo, que incluso en la oscuridad, el alma continúa diciendo, Él sigue siendo digno. Eso era lo que Edwards intentaba enseñar. Y tal vez por eso tantos lo rechazaron. Porque es mucho más fácil perseguir emociones religiosas que permitir que Dios destruya el orgullo escondido dentro del corazón. Mucho más fácil llorar durante un sermón que abandonar pecados secretos. Mucho más fácil hablar de experiencias espirituales que vivir una vida de santidad cuando nadie observa. Mucho más fácil aparentar pasión por Dios que realmente pertenecerle. Y mientras Jonathan Edwards seguía predicando, algo comenzó a ocurrir dentro de las iglesias. Las personas empezaron a dividirse. Algunos querían una fe más profunda, más verdadera, más centrada en la santidad de Dios, pero otros comenzaron a sentirse atacados, incómodos, expuestos, porque cuando la verdad toca el ego religioso, casi siempre produce rechazo, antes de producir arrepentimiento. Si esta reflexión está confrontando algo dentro de ti, escribe en los comentarios, no quiero vivir de emociones. Y permanece hasta el final de esta jornada. Porque lo que Jonathan Edwards descubrió después fue aún más inquietante. Personas podían pasar años creyéndose convertidas, mientras sus corazones jamás habían sido transformados verdaderamente. ¿Cómo identificar una falsa conversión? ¿Qué señales revelan un corazón apenas emocionado, pero no regenerado? ¿Y por qué Edwards afirmaba que algunas de las mayores ilusiones espirituales nacen dentro de ambientes profundamente religiosos?
Jonathan Edwards sabía que estaba caminando sobre un terreno peligroso. Cada sermón suyo comenzaba a remover certezas que muchas personas habían construido durante años dentro de las iglesias. Y cuanto más profundizaba en el tema de la verdadera conversión, más evidente se volvía una realidad inquietante. Había personas emocionalmente activas dentro del cristianismo, pero espiritualmente vacías delante de Dios. Eso provocaba una tensión insoportable, porque nadie se siente cómodo cuando la posibilidad del autoengaño espiritual aparece delante de sus propios ojos. Edwards comenzó entonces a hacer algo que aterrorizaba a muchos predicadores de su época. Empezó a analizar los frutos reales de una supuesta fe, no las palabras, no las emociones, no las experiencias intensas, sino aquello que permanecía escondido en el carácter, en las decisiones silenciosas y en la dirección profunda de la vida de una persona. Y fue ahí donde surgió una de sus conclusiones más perturbadoras. El corazón humano es capaz de adaptarse al ambiente religioso sin jamás ser transformado por Dios. Una persona puede aprender el lenguaje cristiano, puede emocionarse durante cultos, puede admirar sermones profundos, puede sentir culpa, puede llorar durante oraciones, puede hablar constantemente sobre experiencias espirituales, y aún así, continuar siendo esclava de sí misma. Edwards observaba personas que parecían llenas de fervor, pero cuya vida secreta continuaba dominada por el orgullo, la vanidad, la necesidad de aprobación y el amor por el mundo. Personas capaces de demostrar enorme entusiasmo religioso en público, mientras en privado cultivaban resentimiento, arrogancia y pecados ocultos. Eso lo hacía temblar, porque él entendía algo que muchos preferían ignorar. Satanás no necesita alejar completamente a alguien de la religión para destruir su alma. A veces basta apenas convencerlo de que ya pertenece a Dios, cuando en realidad nunca fue regenerado. Y quizá esa sea una de las tragedias espirituales más profundas. Creer que estás vivo, mientras continúas muerto por dentro. Jonathan Edwards veía ese peligro crecer dentro de los propios movimientos de avivamiento. Mientras multitudes celebraban manifestaciones emocionales visibles, él comenzaba a hacer preguntas incómodas. ¿Dónde está la humildad verdadera? ¿Dónde está el amor profundo por la santidad? ¿Dónde está la obediencia cuando nadie observa? ¿Dónde está la perseverancia en medio del sufrimiento? ¿Dónde está el abandono sincero del pecado? Porque para Edwards, la verdadera obra del Espíritu Santo siempre producía transformación moral y espiritual duradera. No perfección instantánea, pero sí una nueva dirección del alma. Y aquí aparece una diferencia decisiva. La emoción espiritual generalmente gira alrededor de cómo la persona se siente. La verdadera conversión gira alrededor de quién Dios es. Eso cambia completamente el centro de la fe. El hombre emocional busca constantemente experiencias que alimenten sus sentidos espirituales. Busca intensidad, busca impacto, busca sentirse tocado. Pero el hombre verdaderamente regenerado comienza a desarrollar algo mucho más profundo: amor por la gloria de Dios, incluso cuando no siente nada extraordinario. Eso era rarísimo, porque la mayoría de las personas prefería una espiritualidad que alimentara sus emociones, no una espiritualidad que crucificara su ego. Y Jonathan Edwards entendía perfectamente por qué. La presencia auténtica de Dios no acaricia el orgullo humano, lo destruye. Cuando Isaías contempló la gloria divina, no salió celebrando una experiencia emocionante. Cayó quebrantado diciendo: «¡Ay de mí!». Cuando Pedro percibió quién era Cristo, no se sintió exaltado, se sintió indigno. Cuando el Espíritu Santo realmente toca el corazón humano, muchas veces la primera reacción no es euforia, sino conciencia profunda de pecado. Eso casi ya no se predicaba, porque el ser humano naturalmente busca un Dios que produzca bienestar, no un Dios santo que exija rendición absoluta. Y lentamente las iglesias comenzaron a adaptarse a ese deseo. La prioridad dejó de ser confrontar el pecado y pasó a ser producir experiencias emocionales agradables. La profundidad espiritual fue sustituida por estímulos constantes. El silencio reverente desapareció. La contemplación de la santidad de Dios se volvió incómoda. Y sin perseverar, muchas personas comenzaron a construir una fe enteramente dependiente de emociones pasajeras. Edwards veía eso como un desastre espiritual silencioso, porque emociones no sustentan a un hombre. Durante la noche oscura del alma, llega un momento donde el sufrimiento atraviesa la vida humana con una fuerza imposible de ignorar. Enfermedades, pérdidas, traiciones, silencios prolongados de Dios, oraciones que parecen no recibir respuesta. Y cuando todo eso ocurre,
La fe superficial empieza a desmoronarse rápidamente. Es ahí donde aparece la diferencia brutal entre alguien que apenas sentía cosas religiosas y alguien verdaderamente transformado por Dios. El primero abandona la fe cuando las emociones desaparecen. El segundo permanece incluso sangrando por dentro. Jonathan Edwards hablaba mucho sobre eso porque conocía la fragilidad del corazón humano. Él sabía que existen personas profundamente emocionadas con el cristianismo, mientras Cristo continúa ocupando apenas una posición secundaria en sus vidas reales. Y eso puede pasar durante años. Ese es el horror del autoengaño espiritual. Puedes aprender a parecer creyente. Puedes aprender a sonar espiritual. Puedes aprender a emocionarte en los momentos correctos. Puedes incluso convencer a otras personas, pero no puedes engañar a Dios. Esa conciencia perseguía a Edwards constantemente. Por eso sus mensajes no intentaban apenas consolar. Intentaban despertar, sacudir, arrancar las personas de una falsa seguridad espiritual antes que fuera demasiado tarde. Y quizá eso explique por qué tantas personas reaccionaban con rechazo, porque pocas cosas son tan ofensivas para el ego humano como la posibilidad de haber construido toda una vida religiosa sobre una ilusión. Pero Jonathan Edwards no retrocedía. Él sabía que una verdad dolorosa puede salvar una alma, mientras una mentira confortable puede condenarlas silenciosamente. Y cuanto más observaba las iglesias de su tiempo, más convencido se volvía de que muchas personas no estaban adorando realmente a Dios, estaban adorando la experiencia emocional que asociaban con Él. Eso es devastador, porque transforma la fe en consumo espiritual, la oración en búsqueda de sensaciones, la adoración en entretenimiento emocional, y a Dios en un medio para producir sentimientos agradables. Pero el Dios de las Escrituras jamás aceptó ocupar ese lugar. Él no vino apenas para hacerte sentir algo, vino para resucitar almas muertas. Si estas palabras están removiendo algo dentro de ti, escribe en los comentarios: quiero una transformación verdadera. Y permanece hasta el próximo bloque, porque ahora entraremos en una de las partes más intensas de esta historia, cómo Jonathan Edwards describió las señales de un alma realmente transformada por Dios, y porque esas señales son mucho más raras de lo que muchos imaginan. Que distingue una emoción tajera de una obra auténtica del Espíritu Santo, como reconocer una fe que sobrevivirá incluso en el silencio y en el sufrimiento. Y porque algunas personas aparentemente menos emocionadas pueden estar mucho más cerca de Dios que aquellas que parecen arder espiritualmente todo el tiempo. Jonathan Edwards llegó a una conclusión que desafiaba completamente la lógica religiosa de su tiempo. Las señales más profundas de una verdadera obra del Espíritu Santo no siempre eran visibles de inmediato. Eso parecía absurdo para muchos, porque las multitudes estaban acostumbradas a asociar espiritualidad con intensidad emocional, con reacciones públicas, con experiencias impactantes. Cuanto más fuerte era la manifestación externa, más fácilmente las personas asumían que Dios estaba actuando. Pero Edwards comenzó a observar algo desconcertante. Algunas de las almas más genuinamente transformadas no eran necesariamente las más ruidosas, eran las más quebrantadas. Había algo silencioso en la verdadera conversión, algo profundo, algo estable, algo que sobrevivía incluso cuando las emociones desaparecían por completo. Y eso cambiaba todo, porque de repente la evidencia de una fe auténtica ya no podía medirse apenas por lágrimas, entusiasmo o intensidad espiritual momentánea. Ahora era necesario observar aquello que el tiempo revelaba lentamente: el carácter, la perseverancia, la humildad, el amor creciente por Cristo, y la guerra constante contra el pecado. Jonathan Edwards decía que una de las mayores evidencias de un alma regenerada era una nueva percepción de la belleza de la santidad de Dios. No apenas miedo al castigo, no apenas deseo de bendiciones, no apenas fascinación emocional, sino amor genuino por quien Dios es. Eso es muchísimo más raro de lo que parece, porque muchas personas quieren lo que Dios puede dar, pero no desean realmente a Dios. Desean alivio para sus angustias, desean paz emocional, desean respuestas, desean protección, desean sentirse amadas, pero continúan sin amar profundamente la santidad divina. Y Edwards entendía que ahí estaba la diferencia decisiva. Un alma transformada no apenas busca escapar del infierno, comienza a odiar aquello que ofende a Dios. Comienza a desarrollar hambre por pureza espiritual, comienza a sentir tristeza verdadera por su pecado. No apenas por las consecuencias del pecado. Eso no nace naturalmente en el corazón humano, porque el ego religioso puede imitar muchas cosas, pero no consigue producir amor genuino por la santidad.
Ese fue uno de los puntos más fuertes de Jonathan Edwards. El verdadero cristianismo no consiste apenas en modificar comportamientos externos. Consiste en una transformación profunda de las afecciones del alma. Los deseos cambian, las prioridades cambian, la manera de ver el pecado cambia, la relación con el mundo cambia, incluso el sufrimiento adquiere otro significado. Y aquí se hay algo profundamente perturbador. Muchas personas consiguen mantener una apariencia religiosa durante años, sin jamás experimentar esa transformación interior. Pueden abandonar ciertos hábitos, pueden adoptar disciplina espiritual, pueden aprender doctrina, pueden defender la fe públicamente, pero continúan amando el pecado en secreto, continúan negociando con la oscuridad dentro de sí mismas, continúan viviendo para su propia gloria, continúan dependiendo de aprobación humana, continúan colocando el ego en el centro de todo. Jonathan Edwards veía eso como evidencia de una fe superficial, emocional y peligrosa, porque la verdadera presencia de Dios produce una especie de guerra interna permanente. El hombre regenerado no se vuelve perfecto, pero comienza a luchar contra aquello que antes abrazaba con tranquilidad. Hay dolor por el pecado, hay hambre por obediencia, hay conciencia creciente de la propia corrupción. Cuanto más conoce a Dios, menos confía en sí mismo. Eso es completamente contrario al tipo de espiritualidad que muchas veces domina las iglesias modernas. Hoy, gran parte de las personas quiere una fe que fortalezca su autoestima. Edwards hablaba de una fe que destruye el orgullo. Muchos buscan sentirse poderosos. Edwards hablaba de quebrantamiento. Muchos buscan experiencias que los hagan sentir especiales. Edwards insistía en que la verdadera conversión produce humildad profunda, y eso incomoda profundamente el corazón humano, porque el ego acepta fácilmente una espiritualidad emocionante, desde que continúe ocupando el trono. Pero cuando Dios realmente invade una alma, algo cambia violentamente. El hombre deja de verse como el centro. La gloria divina comienza a ocupar el lugar principal. Y esa transición es dolorosa, muy dolorosa. Por eso Jonathan Edwards no confiaba ciegamente en explosiones emocionales. Él sabía que una emoción intensa puede existir con un corazón todavía dominado por el orgullo espiritual. Y existe un orgullo especialmente peligroso, el orgullo religioso, la sensación secreta de superioridad espiritual, la necesidad de parecer más santo que otros, la obsesión por experiencias espirituales extraordinarias, el deseo de ser admirado como alguien muy usado por Dios. Edwards veía eso infiltrándose silenciosamente, incluso en medio de avivamientos. Y tal vez aquí esté una de las advertencias más importantes de toda esta historia. Es posible usar el lenguaje de Dios para alimentar el propio ego. Eso es aterrador, porque transforma la religión en una herramienta de autopromoción espiritual. Las personas comienzan a amar más la imagen de ser espirituales que la presencia real de Dios. Y lentamente, sin darse cuenta, sustituyen la santidad por performance religiosa. Jonathan Edwards combatió eso con todas sus fuerzas. Él insistía en que la evidencia más poderosa de una verdadera conversión era una vida progresiva, mente más centrada en Cristo y menos centrada en el propio yo, más humildad, más obediencias, silenciosa, más amor por la verdad, más perseverancia en medio del dolor, más sensibilidad al pecado, más hambre por Dios, incluso en el silencio. Eso no siempre produce espectáculo, pero produce profundidad, y profundidad espiritual casi siempre nace lejos del aplauso humano. Tal vez por eso muchas de las personas verdaderamente transformadas por Dios pasan desapercibidas ante los hombres. No necesitan constantemente demostrar espiritualidad, no viven buscando validación religiosa, no dependen de estímulos emocionales permanentes, porque su relación con Dios ya no está sustentada apenas por sensaciones, está sustentada por convicción. Y convicción permanece incluso cuando las emociones se apagan. Jonathan Edwards sabía que vendrían días oscuros para cualquier creyente verdadero, días donde el corazón no sentiría fervor, días donde la oración parecería difícil, días donde Dios parecería silencioso. Pero la diferencia es que un alma regenerada continúa caminando aún así, no porque siente intensamente, sino porque fue transformada profundamente. Eso separa emoción de presencia. Eso separa entusiasmo religioso de conversión verdadera. Eso separa una experiencia pasajera de una obra eterna del Espíritu Santo. Si esta reflexión te está tocando algo profundo dentro de ti, escribe en los comentarios: quiero conocer a Dios de verdad. Y suscríbete al canal, porque el último bloque nos llevará a la conclusión más inquietante de Jonathan Edwards. Como una generación entera puede acostumbrarse tanto a las emociones religiosas
que pierde completamente la capacidad de reconocer la verdadera presencia de Dios. Estamos viviendo exactamente ese momento hoy. Las iglesias modernas están formando discípulos o consumidores de experiencias espirituales. Y la pregunta más incómoda de todas, si Jonathan Edwards entrara en muchas iglesias actuales, ¿qué diría sobre nuestra fe? Jonathan Edwards temía algo que pocos hombres de su tiempo consiguieron percibir con claridad. Él temía que una generación entera aprendiera a hablar sobre Dios, sin jamás conocer verdaderamente su presencia. Y quizá eso sea exactamente lo que está ocurriendo otra vez, porque existe una tragedia espiritual silenciosa que se desarrolla lentamente dentro de ambientes religiosos. Las personas se acostumbran tanto a las emociones, a las formas, a las experiencias repetidas, que pierden completamente la sensibilidad para discernir entre aquello que apenas estimula el alma humana y aquello que realmente viene de Dios. Eso no ocurre de un día para otro, sucede lentamente, casi imperceptiblemente. Primero, la presencia de Dios deja de ser el centro, y la experiencia humana ocupa el lugar principal. Después, la profundidad comienza a incomodar. El silencio se vuelve insoportable. La reverencia parece exagerada. La santidad parece dura de maíz. Entonces la fe necesita adaptarse al gusto humano para continuar siendo atractiva. Y sin perseverar, el cristianismo deja de confrontar el ego para empezar a entretenerlo. Jonathan Edwards vio el inicio de eso en su propia generación. Él observó personas obsesionadas por manifestaciones visibles, buscando constantemente nuevos estímulos espirituales, nuevas sensaciones, nuevas experiencias intensas. Pero cuanto más analizaba los frutos de aquella espiritualidad emocional, más percibía una ausencia alarmante de transformación profunda. Muchos sabían emocionarse, pocos sabían perseverar. Muchos hablaban sobre experiencias espirituales extraordinarias, pocos soportaban obedecer a Dios en secreto. Muchos parecían arder durante reuniones religiosas, pocos continuaban fieles cuando el sufrimiento entraba en sus vidas. Y ahí estaba el problema, porque la verdadera presencia de Dios no transforma apenas momentos, transforma naturalezas. El Espíritu Santo no vino apenas para producir emociones intensas dentro de reuniones religiosas. Vino para arrancar el corazón humano de la esclavitud del pecado. Vino para destruir el dominio del ego. Vino para formar personas capaces de amar a Cristo, incluso cuando seguirlo cuesta dolor, renuncia y silencio. Pero eso ya no atrae multitudes fácilmente, porque el ser humano caído prefiere una espiritualidad que produzca placer, no una que exija muerte del yo. Y tal vez esa sea una de las razones por las cuales Jonathan Edwards continúa siendo tan incómodo siglos después de su muerte. Él obliga al hombre religioso a hacerse preguntas que casi nadie quiere enfrentar honestamente. ¿Amo realmente a Dios, o apenas amo sentir cosas espirituales? ¿Busco a Cristo, o busco experiencias que alivien mi vacío emocional? ¿Mi fe permanece firme en el silencio, o depende constantemente de estímulos externos? ¿Estoy siendo transformado, o apenas entretenido religiosamente? Esas preguntas atraviesan el alma, porque desmontan una ilusión muy peligrosa. La idea de que intensidad emocional equivale automáticamente a intimidad con Dios, no equivale. Hay personas que sienten muchísimo y obedecen muy poco. Personas profundamente emocionadas, pero incapaces de perdonar. Personas que hablan constantemente de Dios, mientras continúan adorando secretamente su propia imagen, sus deseos y su orgullo. Personas que buscan más fuego, pero nunca aceptan ser quebrantadas por la verdad. Jonathan Edwards entendía que una de las marcas más evidentes de un alma verdaderamente transformada era precisamente esta: el crecimiento progresivo de la humildad. No exhibicionismo espiritual, no arrogancia religiosa, no obsesión por demostrar experiencias sobrenaturales. Humildad, porque cuanto más cerca el hombre llega de la santidad de Dios, más consciente se vuelve de su propia pequeñez. Eso ocurrió con los grandes hombres de las Escrituras, con Isaías, con Daniel, con Pedro, con Pablo. Ninguno salió de la presencia de Dios exaltando su propia espiritualidad. Todos fueron quebrantados. Todos fueron confrontados. Todos entendieron que la gloria divina destruye cualquier ilusión de autosuficiencia humana. Pero la espiritualidad moderna muchas veces produce el efecto contrario. Produce personas convencidas de su propia superioridad espiritual, personas dependientes de experiencias constantes, personas incapaces de soportar el silencio de Dios, personas que necesitan sentirse especiales para continuar creyendo. Y Edwards veía eso como un síntoma grave.
Porque cuando la fe depende completamente de emociones, inevitablemente llega el día del colapso espiritual. Las emociones cambian, el cuerpo cansa, la mente oscurece, las circunstancias destruyen entusiasmos momentáneos. Y entonces aparece la pregunta definitiva, que permanece cuando ya no se siente nada. Ahí se revela la profundidad real de la fe. La verdadera presencia de Dios produce una convicción, sobrevive incluso en noches oscuras, produce obediencias silenciosa, produce perseverancia cuando nadie está mirando, produce amor por Cristo, incluso en medio de lágrimas, dudas y sufrimiento. Eso es mucho más profundo que emoción, y quizá por eso tantas personas jamás experimentan verdadera transformación, porque continúan persiguiendo sensaciones, mientras Dios intenta formar carácter santo dentro de ellas. Jonathan Edwards entendía que el mayor enemigo de una alma no siempre es el ateísmo abierto. A veces es una religiosidad emocional que convence al hombre de que está cerca de Dios, mientras continúa lejos de él. Eso es devastador, porque el autoengaño espiritual anestesia lentamente la conciencia. La persona aprende a sustituir arrepentimiento por emoción, sustituye obediencia por entusiasmo, sustituye santidad por experiencias intensas, y poco a poco ya no consigue discernir la diferencia. Entonces llega el momento más peligroso de todos, cuando una generación entera se acostumbra tanto a una espiritualidad superficial, que la verdadera presencia de Dios comienza a parecer extraña, incómoda y hasta ofensiva. Tal vez sea exactamente donde estamos ahora. Tal vez por eso mensajes sobre santidad incomodan tanto. Tal vez por eso el silencio profundo delante de Dios parece insoportable para muchos. Tal vez por eso existe tanta gente emocionalmente estimulada dentro de iglesias, y tan poca gente genuinamente transformada. Jonathan Edwards no quería destruir la emoción, quería colocarla en el lugar correcto, porque emociones pueden acompañar una verdadera obra de Dios, pero jamás deben sustituirla. La verdadera conversión produce lágrimas. Sí, produce quebranto. Sí, produce alegría profunda. Sí, pero acima de todo, produce una nueva vida. Y esa nueva vida permanece cuando las lágrimas secan, permanece cuando la música termina, permanece cuando las emociones oscilan, permanece cuando el sufrimiento llega, permanece cuando Dios parece silencioso, porque ya no está sustentada apenas por sensaciones, está sustentada por una obra sobrenatural del Espíritu Santo dentro del alma. Y ahora la pregunta ya no es sobre Jonathan Edwards, es sobre ti. Si todas las emociones desaparecieran, si el ambiente religioso desapareciera, si no hubiera canciones, ni estímulos, ni experiencias intensas, tu relación con Dios continuaría existiendo. O descubrirías que durante años confundiste emoción con presencia. Si este mensaje habló profundamente contigo, escribe en los comentarios: Señor, transforma mi corazón. Suscríbete al canal y continúa acompañando estas reflexiones, porque en tiempos donde casi todo se volvió superficial, discernir la diferencia, la emoción y verdadera presencia de Dios puede ser una cuestión eterna.